Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión. Había quedado con la palabra Gonzalo Prieto. Gonzalo. Bueno, hablábamos un poco en los comerciales. Decía, lo que hoy día tú tienes es una profunda crisis y de ruptura del proyecto individual y el proyecto colectivo en la sociedad. Es decir, las personas hoy día ya tienen proyectos individuales, por supuesto asociado a un elemento que es mucho más estructural, donde un Estado que se ha reducido, donde efectivamente las corporaciones, las empresas han cooptado esto, no solo en Chile, en el mundo completo. Esto es una crítica mundial, no una crítica solamente local. ¿Y qué dice ser la tarea? Bueno, recomponer esa confianza. Pero el problema es que hoy día la política, y la política hablada desde la lógica pública, hoy día no le resuelve ningún problema a la gente común y silvestre. Es decir, la política hoy día no está siendo constructora o puente de soluciones colectivas. La gente, si necesita mejor educación, va a tener que pagar. Si necesita mejor salud, va a tener que pagar. Si necesita seguridad pública, bueno, se va a comprar muros, va a poner muros más grandes en la casa, una cámara, un perro más grande. Y eso finalmente hace que la persona común y silvestre, el ciudadano, la ciudadana común, dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿De qué me sirve entonces ir a votar? ¿De qué me sirve participar en la organización que sea, si finalmente esas instituciones, esas organizaciones no están resolviendo los problemas de mi día a día? Menos aún uno va a poder partir hacia una reflexión tal vez mayor y mucho más profunda de una crisis social. Entonces, ahí los elementos que nos tienen que llamar a todas las fuerzas políticas, a los que están hace 50 años, a los que estamos hace 30 años, a los que vienen recién intentando aparecer. Bueno, todos tenemos que contribuir al debate del desafío del futuro, que debe ser la construcción de confianza pública, tiene que ser recuperar esos elementos que nos permitían sentir que éramos parte de un proyecto más colectivo. Acá Felipe ha señalado el tema de orden legal, como que no se reelijan más las autoridades. Bueno, acá nosotros no podemos soltar el debate de algo que es fundamental en este país, que es cambiar la Constitución y reformar cambiar la Constitución a través de un proceso constituyente, a través de un proceso importante que movilice, porque quienes de alguna forma, acá Rodrigo ha hecho alusión al PPE, que la Pilar Manek y Ricardo Lagos, nosotros asumimos esas críticas y las asumimos con hidalguía, porque así como asumimos las críticas de quienes promovieron el CAE en su minuto, también vamos a decir que el Partido por la Democracia fue el primer partido que promovió los derechos indígenas, el primer partido que promovió los derechos de género, el primer partido que puso los temas ambientales sobre la mesa. Y todos tendremos, insisto, nuestro problema, probablemente, ojalá que a todas las fuerzas políticas les vaya bien, hoy día hay una diversidad, pero todos tenemos que construir no a ver quién tiene el brazo más largo, sino que en definitiva a cómo le proponemos a la gente y le damos certeza en un país donde las certezas hoy día parecen que están, como diría este caballero aquí, Bauman, todas líquidas. ¿Cómo le damos certeza? ¿Cómo les damos seguridad? ¿Cómo le decimos que su hijo va a poder tener educación de calidad? ¿Cómo le decimos que va a tener una buena salud? Que un joven que hoy día estudia o un profesional va a tener acceso a un trabajo de calidad. Bueno, en eso tenemos que poner nosotros el foco. Vamos a preguntar de eso a Rodrigo, porque él, cierto, pertenece a un grupo nuevo que se ve como, probablemente para mucha gente, como una opción, ¿cierto? Aquellos que están renegando ya de todo lo que fue la concertación, la nueva mayoría y la centro derecha, en fin, y no ven ninguna opción real para todas las autoridades que hay que elegir a fin de año, porque son muchas. ¿Qué le ofrecen ustedes? ¿Qué quieren ofrecer ustedes? Bueno, ante la pregunta original de una sociedad sin partido, bueno, nosotros creemos que una sociedad tiende a organizarse naturalmente cuando empieza a comprender la necesidad de conquistar ciertas cosas, ¿no? Y ante eso yo creo que evidentemente hay una crisis de participación en lo que es la política tradicional, pero esto va a contrapelo a cómo se han ido precisamente construyendo las nuevas instancias, los nuevos instrumentos, el Frente Amplio. Nosotros nos sorprende cómo día a día llega más gente a querer participar, gente de la concertación, gente que creyó en el proyecto genuino de la concertación, ese proyecto que de verdad quería recuperar la democracia, y que hoy día se ve que sus partidos son básicamente instrumentos del poder económico para poder posicionarse sobre el poder político, y la opinión de base francamente está controlada, ¿no? Entonces, ante esa situación, nosotros, por ejemplo, como Frente Amplio, nos hemos dispuesto a ser el instrumento que hoy día organice a todo ese sector de la sociedad de Tarapacá que cree que es posible, por ejemplo, conquistar derechos sociales. Yo discrepo un poco de lo que plantea
Gonzalo, al decir que los partidos son los que ponen los temas primero que todos. Ningún partido, ha sido la sociedad en su conjunto la que ha puesto qué temas son o no prioritarios de interés público. O sea, fue el movimiento estudiantil en su momento el que puso sobre la mesa la necesidad de una reforma educacional. Ha sido la sociedad la que ha dicho que hay que cambiar el sistema previsional o que necesitamos una constitución nueva. Ante esa situación, el vacío de respuesta por los problemas y conflictos de intereses que hoy día representa la política formal y tradicional ha hecho que las nuevas alternativas se sitúen como por lo menos, una alternativa donde puedo apostar, ¿no? Apostar, siquiera. No estamos diciendo nosotros tenemos el poder, la fuerza necesaria para hacerlo, pero sí pueden apostar porque por lo menos venimos de esa conflictividad. Hay un vacío político que se caracteriza desde esa dimensión y es que aún después, yo comparto lo que dice Omar, que hay una transformación social en Chile después del periodo de la dictadura radical. Ante eso, la profundización del modelo neoliberal con los gobiernos de la concertación, porque a mí me sorprende con la soltura de cuerpo que se dice es que hay una sociedad de tal o cual manera, cuando esa sociedad fue construida con decisiones políticas de la propia concertación. O sea, no es una sociedad que nace del cielo, se instala y ahora somos todos sujetos sumamente individualistas, sino que se instaló y se privilegió al mercado por sobre la democracia y eso fue una decisión política. O sea, el 2005 fue una decisión política, cuando tuvimos la oportunidad de tener educación pública y gratuita, instalar el mercado, instalar a los bancos y empujar a la sociedad al mercado para poder satisfacer sus necesidades fundamentales. Ante esa situación, nosotros hemos creído que la nueva forma que se está construyendo la sociedad, que es distinta, por ejemplo, hay partidos como Poder Ciudadano, que tienen 437 militantes más o menos inscritos, partidos nuevos, partidos que emergen hoy. Hay partidos, por ejemplo, de la derecha, como Evópoli, como Amplitud, que se constituyen más rápido que los mismos partidos que se logran salir de un poco de la frontada de la dictadura, ¿cierto? Y ahora es una derecha más liberal. Lo nuevo está constituyéndose y emerge, y se constituyen los dos polos. Y esa discusión, por lo menos, es un mundo el que se integra a la política nueva, que está en este momento enfrentándose a la política tradicional, por así decirlo, y es por eso que, por ejemplo, nosotros presentamos el recurso de protección contra el CERVEL, o sea, porque creíamos que el CERVEL está aplicando normas que violan las garantías constitucionales, o sea, privilegiando a grupos por sobre otros en la política, grupos que tienen el mismo fin, ojo, que es representar electoralmente al país, o sea, participar en procesos de elecciones y aspirar a financiamiento público, pero a los grupos constituidos se les da la posibilidad de que se inscriban a través de un correo electrónico, mientras que los demás, los que están constituyéndose, necesitan tener que ir al notario, necesitan llevar a la persona, o sea, una serie de trabas para mantener una política que no tiene sustancia. Hoy día no está anclada, enraizada en la nueva sociedad que produce el modelo capitalista chileno que tanto nos da para hablar en realidad. Entonces, Omar, ¿hay opciones para la gente que se ha desencantado con la política? ¿Sientes tú? A ver, yo comparto un poco lo que dijo Felipe en un comienzo, o sea, yo creo que la crisis política aún no toca fondo. Y no va a tocar fondo hasta que no nos demos cuenta y asumamos que hay que refundar el Estado chileno. El Estado chileno está conceptualizado en el esquema neoliberal. Y el neoliberalismo es esencialmente individualista. Por lo tanto, la esencia humana está trastocada. No es casual que este modelo en Chile muestre como cifra que una de las cosas que más ha crecido, una enfermedad que más han crecido, son las enfermedades mentales. Entonces hay que buscar una explicación más allá de la medicina. O sea, ¿qué hace que el ser humano entre en una contradicción íntima tan profunda que le produce desequilibrio? ¿Qué es lo que le produce ese desequilibrio? No es la cuna, es el contexto social donde está viviendo, donde su esencia está siendo radicalmente trastocada. El ser humano ha sido siempre de clan. Pudo sobrevivir por la existencia del clan. No, el que se fue solo, ese no sobrevivió. Y no va a sobrevivir. Entonces, la solución, no tocamos fondo y no vamos a tocar fondo hasta que el Estado entre en una profunda crisis mayor. Que a lo mejor se va a reflejar nuevamente en una abstención. Pero la abstención hace que los que ganan sigan administrando de la misma manera, de la misma forma. No se plantea la élite política, la oligarquía chilena, no se plantea la transformación del Estado y en consecuencia la generación de una sociedad que recupere las raíces anteriores. Acá hay un quiebre brutal, profundo, de un Chile, se habla de un Chile nuevo, sí, es nuevo en el sentido que también rompió con lo otro. Perfectamente podríamos tener modernización o modernidad sin haber roto con nuestra tradición democrática y republicana que este país tenía. Y para terminar, yo siempre estoy observando, a lo menos a través de la prensa,
el tema de Perú y Bolivia, y sobre todo Bolivia, ¿ya? Porque el proceso político boliviano es más distinto que el nuestro, y las transformaciones que ha hecho Bolivia o que ha hecho Evo no están en el esquema neoliberal. Si aterrizamos el tema a la realidad regional, Felipe, ¿cómo lo ves acá? Con un escenario muy distinto al resto del país. Nosotros siempre nos hemos preciado en la región de tener 3 fuerzas políticas y con grupos emergentes que a rato Rodrigo logra cautivarme, ¿eh? Como que me empiezo a perder y me para allá, pero luego me centro cuando me empieza a demonizar el mercado, porque ahí ya como que me desconcentro de este hipnotismo y Felipe en el Frente Amplio no claro, creo, porque y que esa es mi contradicción vital, ¿no? Lo social con... y por eso que yo abrazo la economía social de libre mercado. Una región distinta al país por el tema del turismo. Mira, fundamentalmente por esa fuerza que está débil, está más débil que nunca. Ganaron una alcaldía con los votos justitos, bajaron su representatividad en el Consejo Comunal de Iquique y en otros consejos de la región también. Por tanto, está ahí expectante respecto a lo que viene. Ahora, la nueva mayoría se ha estado reordenando, recuperando municipios que son emblemáticos, que le ganan a la UDI en Alto Hospicio, que recuperan en Pozo del Monte, que es la tercera comuna más importante de la región, y que mantiene un acuerdo político en Iquique bastante provechoso para los resultados electorales. Por tanto, si bien hasta esta elección última no tenían muchas expectativas respecto al tema parlamentario, y hace rato que la nueva mayoría o exconcertación venía dando palos con ciego, no le daba, el único representante de la nueva mayoría terminaba siendo Fulvio Rossi, que hoy día está muy golpeado y con un apoyo bastante bajo. Entonces, se ve como una renovación ahí de caras en el sector de la nueva mayoría, y en un sector de la derecha más tradicional, me refiero a los partidos de RN y la UDI, con figuras que están bien golpeadas. O sea, Renzo no está bien, viene golpeado hace rato, tiene que enfrentar a pocos días más tribunales, y con una candidata a la alcaldía como Ebensberger, que no se sabe de dónde son esos 20.000 votos, porque dice son míos, pero esos son votos antisoristas, son de la nueva mayoría que no quieren, son antisoristas. Entonces, la verdad es que todavía esos votos no los puede contar como una cuenta corriente personal. Creo que todavía hay que construir algo. Por tanto, lo que se viene es más de lo mismo en Iquique, 3 fuerzas más o menos equiparadas, que van a tener que instruirse un tercer diputado. Recordar que aquí viene un tercer diputado, es lo único novedoso desde el punto de vista de la distribución de los diputados, porque al senador mantenemos 2 sí, pero en la región, eso es lo nuevo. Vamos a tener 2 senadores que son de la región y un diputado más, que va a ver quién se pelea ese tercero, si es la nueva mayoría, si es el sorismo, si es el Chile Vamos. Por lo pronto... O el Frente Amplio también, ¿por qué no? Ahora, por lo pronto, yo creo, y mi opinión respecto a lo que sí difiero con Rodrigo y con Gonzalo respecto a 2 cosas, que aquí yo he escuchado a ellos que demonizan bastante lo que significa el mercado, y un poco también desprendo de lo que dice Omar en relación al tema del neoliberalismo. El individualismo no es malo en el sentido cuando los méritos son los que valen. Y nosotros creemos en los méritos personales, creemos en que las personas que se esfuerzan y las personas que tienen los méritos de conocimiento deben ser las personas que deben caminar hacia el éxito. No creemos finalmente en un Estado débil para intervenir en esa materia, y creo que ahí ha estado el problema. Y algo lo conversamos afuera, tenemos un SECNAT débil, tenemos una Superintendencia de Educación débil, creamos instituciones y creamos ministerio y creamos subsecretaría, pero con poco poder resolutivo. Y es lo que nos pasa cuando, recién lo comentábamos como broma, ¿qué hacemos con una casa tomada en un barrio? Poco podemos hacer. Cuando empezamos a ver la legislación, no tenemos por dónde agarrar una casa que está tomada por fumones, o derechamente circunstancias que son bastante más gravosas. Yo lo tomo como un ejemplo simple, pero como, por ejemplo, otro tema, las pesqueras que tienen molesta a toda la comunidad, y empezamos a revisar la legislación y resulta que no hay norma de olores, han hecho todos los sumarios y también, todo está bien, pero los olores están mal y generan problemas. Entonces, te das cuenta que las instituciones no tienen el poder coercitivo que uno espera que tengan, y eso genera esa zona en la comunidad, porque te dice, bueno, ¿y para qué están entonces? ¿Para qué existen esta institucionalidad? Y eso hace finalmente perder el entusiasmo. Para cerrar,
yo no quiero ser parte del discurso de los antipolíticos, porque yo trabajo en la política, he dedicado mi vida a la política y quiero relevar la política, la buena política. Creo que si nosotros como políticos seguimos hablando mal de la política, es difícil que vamos a sacar adelante esto. Yo creo que la política es un buen camino para gobernar, es el único camino para mantener una democracia y claramente hay distintos tipos de políticos. La política en sí es una actividad pura, honesta y claramente el camino para poder mejorar los problemas de la gente. Si a través de las políticas y las concepciones distintas que podemos tener nosotros, hay una carretera bastante amplia donde caminamos los tres colores políticos, que es resolver los problemas reales, la educación, mejor salud, con mayor acceso, ahí no hay diferencias. A lo mejor podemos darle diferencias si es que hay que pagar o no hay que pagar, si tiene que ser del Estado proveerlo, un privado concesionado, bien regulado. Ahí es donde a lo mejor están las diferencias operativas. Pero en lo concreto creo que aquí debemos terminar con el deporte de hacer de carne cañón a la política en Chile, porque así no vamos a mejorar esto. Lo que tenemos que sí hacer es que procurar que esa democracia terminen las personas honestas, las personas con compromiso social, en aquellos cargos que obviamente son relevantes. Bueno, Felipe se tomó todo el segundo bloque, así que Gonzalo, Gonzalo y Rodrigo en el último bloque van a tener más tiempo también para poner su idea. Vamos a la pausa, estamos en Masa Crítica en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes. Vamos a la pausa.